Vamos a iniciar, si les parece, luego para echarnos a andar, con el doctor José Woldenberg, el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, académico, en fin, un gran personaje. Adelante, José. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara la oportunidad de estar con todos ustedes y también me da muchísimo gusto poder compartir esta mesa con Lorenzo, Porfirio, Javier y Denise. Voy a dar lectura a 4 notas sobre 4 grandes temas en relación a las elecciones que tienen que ver primero con las amenazas que se ciñeron sobre el propio proceso electoral. 2, detenerme en los resultados de las elecciones, que para eso se hacen las elecciones. 3, decir algunas palabras sobre el halo de malestar que acompañó el proceso electoral. Y finalmente, proponer 2 ajustes que creo necesarios a la legislación electoral. Comienzo. Amenazas. A pesar de las amenazas, de las acechanzas por desatar la violencia, la jornada electoral transcurrió en paz en la inmensa mayoría del territorio nacional. Esa fue, para mí, la mejor noticia, que 750,000 ciudadanos hayan estado en disposición de hacerse cargo de las casillas, de recibir y hacer el cómputo de los votos de sus vecinos, fue viento fresco en medio de la noche. Y que más de 39 millones hayan acudido a las urnas, es un dato relevante que nadie debería echar en saco roto. No hay otro evento, ni remotamente similar, que convoque para decidir sobre un tema crucial a tanta gente. El 2 de junio de 2015 pudimos leer en el diario Reforma la siguiente nota. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ayer cumplieron su amenaza y arrancaron su plan de acción en 23 ciudades de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz para boicotear las elecciones del próximo domingo. En Oaxaca se suspendieron clases y saquearon e incendiaron la sede del Instituto Estatal Electoral. Vandalizaron las 11 juntas distritales del INE, quemaron boletas electorales, bloquearon carreteras y tomaron gasolineras y comercios. Y un día después leíamos en el mismo diario que maestros embosados y armados con palos toman el control de sedes electorales y que habían incluso desalojado a los militares que custodiaban 4 juntas distritales del INE en Oaxaca. Fue una vuelta más a la espiral de violencia desatada por la CENTE, que ahora se dirigió contra la celebración de las elecciones programadas para el 7 de junio. Se trató de un movimiento, en su origen laboral, que avanzó poniendo en jaque una y otra vez a las autoridades, retándolas a aplicar la ley o a contemporizar con los actos claramente delincuenciales. Su número y organización multiplicaron su fuerza, aunque sus métodos no solo les restaron simpatía, sino que significaron destrucción, agresión y por ello presagiaron lo peor. No fue una ocurrencia ni un desbordamiento de las pasiones espontáneo. No se trató de un chantaje más o menos o de un episodio anodino, sino de un atentado contra el corazón de una rutina civilizatoria que permite elegir a gobernantes y cuerpos legislativos. Esa irrupción de la violencia tuvo, desde mi punto de vista, 2 nutrientes fundamentales. 1, el de un gremialismo extremo que asume que los intereses de un grupo pueden y deben defenderse por todos los medios, lícitos o ilícitos. Y 2, las apuestas revolucionarias que creían que las condiciones están dadas no solo para derrotar a la autoridad en el campo de la educación, sino para dislocar la fórmula establecida para la renovación de los poderes públicos. Ambas pulsiones están imbricadas y generaron incertidumbre y temor auténticos. Se trató de una minoría que intentó imponer sus condiciones a la mayoría y que tuvo la capacidad suficiente
como para desquiciar en algún grado lo que debía ser un proceso pacífico y ampliamente participativo. Cierto, la irritación social tiene nutrientes, no aparece de la nada. La falta de expectativas, fruto de una economía casi estancada, induce a no pocos a encadenarse a las escasas certezas laborales que encuentran a mano, en este caso la carrera magisterial. También la corrupción que no encuentra sanción o los episodios de violación flagrante de los derechos humanos, como el tristemente célebre crimen de los estudiantes de Ayotzinapa, son el caldo de cultivo del malestar. Pero una cosa es tratar de explicar ese malestar y otro justificarlo. La rutina electoral, hoy tan despreciada por algunos, quizá por ser precisamente una rutina, algo que se piensa es inamovible, natural, merece ser reivindicada y apuntalada porque todo sería peor sin ella y por sus múltiples significados. Es la única fórmula que ha inventado la humanidad para que una comunidad masiva y contradictoria pueda expresarse, recrearse y convivir y competir de manera pacífica, institucional y participativa. Permite que la pluralidad de opciones políticas sean legítimas, a contracorriente de todos los idearios autoritarios, dictatoriales o totalitarios. Fomenta la tolerancia y la convivencia de la diversidad, la coexistencia tensa, si se quiere, de partidos e ideologías diversas. Multiplica el espacio de las libertades y entre nosotros son auténticas en el sentido de que ganadores y perdedores no se encuentran predeterminados y pueden ser cambiantes hace apenas unos cuantos años. Por ello, atentar contra las elecciones fue algo más que un nuevo episodio de vandalismo. Supuso un intento por descarrilar, así sea en algún grado, la fórmula consagrada para dotarnos de gobernantes y legislativos legítimos. Y me pregunto, ¿y abrir la puerta a qué? En ese escenario, volvió a quedar demostrado que la mancuerna autoridades electorales y ciudadanos funciona y funciona muy bien. El profesionalismo y eficiencia de las primeras y la participación masiva, pulcra y ordenada de los segundos se conjugaron para hacer de las elecciones eventos auténticos, cargados de sentido. 2. Resultados. La participación rebasó el 47%. Franjas relevantes de ciudadanos le dan la espalda a las urnas. Mucho hay que hacer para remontar esa situación, pero por segunda ocasión consecutiva, en elecciones intermedias, aumentó el porcentaje de votantes, de 41.19 en 2003 a 44.61 en 2009 a 47.71 hoy. Cierto, en 91 y en 97 el porcentaje de votación fue superior. La participación tiende a ser más alta donde se realizan concurrentes federales y estatales, y mayor en los estados en los que se elige gobernador, aunque no es, por supuesto, una regla de hierro. En todas las entidades donde hubo elecciones para gobernador, el porcentaje de votos estuvo por encima del promedio nacional. Pero quizá el rasgo más sobresaliente de los resultados electorales sea el de una dispersión del voto como nunca antes. Los hasta ahora partidos más votados, PRI, PAN y PRD, vieron en conjunto y por separado disminuir su caudal electoral, mientras los llamados pequeños lo incrementaban de manera considerable. Los resultados de los cómputos distritales para integrar la Cámara de Diputados fueron elocuentes. PAN 21.01%, PRI 29.18%, PRD 10.87%, Verde 6.91%, PT 2.84%, Movimiento Ciudadano 6.10%, Panal 3.72%, Morena 8.39% y Humanista 2.14% y Encuentro Social 3.32%. Esa votación se tradujo en los siguientes escaños de mayoría relativa: Coalición PRI-Verde 160 diputados, PRI solo 25, PAN 55, Coalición PRD-PT 29,
PRD solo 5, Morena 14, Movimiento Ciudadano 10, PANAL 1 y un independiente. Y luego de la asignación de los diputados plurinominales, la composición de la Cámara es la siguiente: PRI 203, PAN 108, PRD 56, Verde 47, Morena 35, Movimiento Ciudadano 26 y así. Ningún partido en singular tiene los votos necesarios en la Cámara como para hacer su voluntad. De nuevo, como desde 1997, serán necesarias operaciones de negociación y acuerdo para forjar la mayoría necesaria para aprobar no solo reformas constitucionales, sino también legales e incluso para formar alguna comisión. El pluralismo equilibrado parece seguir siendo la cualidad más relevante en el mundo de la representación. No obstante, se podía crear una mayoría absoluta estable, más de 251 diputados, si el presunto trabajo conjunto del PRI, el Verde y el PANAL cristaliza y se mantiene. En los estados se dieron fenómenos de continuidad y ruptura. El PAN conservó Baja California Sur y el PRI San Luis Potosí, Campeche y Colima fue, como ustedes saben, anulado. Pero en Michoacán se pasó del PRI al PRD, en Guerrero a la inversa, del PRD al PRI, en Sonora del PAN al PRI y en Querétaro del PRI al PAN. El fenómeno más comentado ha sido el triunfo de Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco en Nuevo León, un candidato independiente que logró vencer al PRI y al PAN. Se trata de la demostración práctica de que esa ruta es transitable y sin duda constituye un fuerte llamado de atención a los partidos, hasta ahora usufructuarios monopólicos de las candidaturas. Creo, sin embargo, que el propio fenómeno del Bronco y de otros candidatos independientes, la mayoría derrotados pero algunos triunfantes, ilustra la forma en que un ciudadano, en el momento en que hace campaña, se convierte en un político y forja, a querer o no, una agrupación partidista. Puede ser regional, distrital, personalista, efímera o permanente. Será interesante observar las relaciones que establezca el gobernador Jaime Rodríguez con los presidentes municipales y el Congreso de su estado, ya que los primeros son encabezados y los segundos habitados por cuadros de los principales partidos de la entidad, en este caso del PRI y el PAN. Como era de preverse, la decisión del PRD que cristalizó en Morena hizo que apareciera fragmentado. Sumados los votos del PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT, alcanzan la nada despreciable cifra de 28.29%. La pregunta es si en las próximas elecciones la izquierda aparecerá como ahora dispersa o intentará revertir su fragmentación. En el Distrito Federal, las elecciones significaron pasar de un sistema de partido hegemónico a otro marcadamente pluripartidista. El PRD gobernará 6 delegaciones, Morena 5, el PRI 3 y el PAN 2. Y por primera vez en muchos años, en la Asamblea de Representantes, el partido en el gobierno no tendrá mayoría absoluta de votos. El jefe de gobierno tendrá con el cuerpo legislativo una relación similar a la que tiene desde 1997-2000 el presidente de la República con el Congreso Federal. Dos partidos, al parecer, van a perder su registro. Y escribo y digo al parecer porque el del trabajo ha impugnado los resultados y hasta el momento no tenemos una resolución final. De lo que no hay duda es que para el humanista los comicios de 2015 fueron debut y despedida. Me sigue pareciendo que esa es la fórmula idónea para refrendar o perder el registro, que sean los ciudadanos votando los que decidan quiénes se quedan y quiénes se van. Además, el voto nulo fue del 4.88%, menos que en 2009 y en 2012. No es posible discernir cuántos de estos votos fueron por error y cuántos expresión de malestar. En suma, el voto premia y castiga, fomenta fenómenos de continuidad y de cambio, modula la correlación de fuerzas en los cuerpos legislativos y construye gobiernos,
pero lo más importante, ofrece un espacio para la coexistencia y competencia civilizada entre ofertas políticas distintas. Mientras hay elecciones, habrá un escenario para la contienda civilizada entre diferentes opciones. Insisto, México sería mucho peor sin ellas, y las del 7 de junio expresan a una sociedad cruzada por una pluralidad viva de fuerzas políticas organizadas que encuentran y dan vida a una fórmula pacífica y participativa para decidir quiénes deben gobernar y quiénes legislar. 3. El halo de malestar. No obstante, es necesario enfrentar un fenómeno preocupante. Un halo de cansancio y malestar acompañó el proceso electoral. Un sentimiento de hartazgo y lejanía en relación a las precampañas se reprodujo con fuerza, como si el expediente estuviera agotado, como si no fuera significativo. No se trata del único resorte en el escenario. En México conviven muchos microclimas anímicos, pero entre no pocas franjas parece existir un anillo de fastidio con la política, los políticos y los instrumentos que hacen posible a la democracia, partidos, congresos, gobiernos, que es reproducido y ampliado por los medios. Estos últimos son eco y altavoz de ese mal humor social. Habría, sin embargo, que abrir un paréntesis. El desencanto existe, está presente y parece ser expansivo, pero México, como decía, son muchos Méxicos y solemos confundir el estado de ánimo, digamos, del DF, con lo que sucede en el resto de la República. Y además solemos creer que lo que aparece en los medios es un termómetro fiel de los humores públicos y creo que no es así. Cierro el paréntesis. Se trata, sin embargo, de un cambio importante, de una ruptura significativa. Durante un largo periodo, las elecciones despertaron no solo entusiasmo, participación y tensión dramática, sino auténtica esperanza. De 1979, primeras elecciones después de la reforma política, hasta 2012, con el muy claro llamado de atención de 2009, en el que académicos y periodistas relevantes convocaron a anular el voto, los comicios fueron vistos como una llave para cambios significativos, y creo que lo fueron. El mundo de la representación plural, los pesos y contrapesos que hoy existen en el entramado estatal, los fenómenos de alternancia en todos los niveles de gobierno, fueron propiciados por un sistema de partidos cada vez más equilibrado y unas elecciones cada vez más competidas. No obstante, las elecciones son una llave que abre unas puertas, pero no otras. No son un sombrero de mago. Quizá hoy los resortes más aceitados del malestar tengan que ver con los fenómenos de corrupción e impunidad que se documentan casi todos los días y con la crisis de derechos humanos alimentada por algo más que excesos en el comportamiento de las llamadas fuerzas del orden. Es un cóctel inadmisible y disruptivo que lleva a muchos, de manera errónea, a considerar a todas las ofertas políticas como una sola y la misma cosa, como si los 10 partidos y sus candidatos que ahora aparecen en la boleta, y súmenle ustedes a los independientes, fueran idénticos. El hecho de que se tratara de elecciones federales intermedias, en las que se elige solamente a la Cámara de Diputados y no al presidente de la República, fue otro ingrediente del déficit de intensidad dramática. Parece que no son pocos los que siguen pensando que la del Ejecutivo es la única elección significativa, fruto de las largas décadas de presidencialismo omniabarcante y de que en efecto el presidente sigue teniendo un papel central en el entramado de la política. No obstante, quizá la causa más profunda del desánimo electoral se encuentra en el aparente vaciamiento de las rutinas comiciales que no puede ser llenado por el torrente de spots emparentado con la propaganda comercial. Esa simplificación del mensaje político, esa reiteración cansina de slogans y sonrisas, musiquitas y clichés, difícilmente ayuda a dotar de sentido a las campañas y las convierte en un ritual descafeinado. En el escenario, además, existe una poderosa y pertinente agenda liberal que merece ser desahogada.
los temas de transparencia, vigencia de los derechos humanos, impartición de justicia, combate a la impunidad y tantos otros, deben sin duda ser atendidos y resueltos. Pero en un país como México, modelado por oceánicas desigualdades sociales y con franjas de pobres mayúsculas, se extraña, o por lo menos lo extraño yo, y debería ser convergente con la anterior, una agenda socialdemócrata capaz de poner en el centro de la atención pública los problemas del empleo, los salarios, la informalidad, el no crecimiento de la economía, los rezagos sociales, es decir, de las fracturas que hacen que México no sea un país, sino muchos, no una sociedad integrada, sino una colectividad profundamente desmembrada y por ello mismo cargada de tensiones. Al final y por fortuna entre nosotros no existe otro expediente legitimado más que el electoral para arribar a los cargos de gobierno y legislativos, y toca a los partidos y los candidatos en primer lugar, pero también a las organizaciones sociales y civiles, a los medios de comunicación y a las redes, intentar recargar de sentido el rito electoral. Termino con la propuesta de ajustes. Soy de los que han insistido en dejar de dar vueltas a la noria de la legislación electoral, porque los problemas fundamentales de nuestra incipiente democracia se encuentran en otras dimensiones más complejas y desatendidas. Pero de cara a lo sucedido, parece claro que dos piezas del engranaje merecen ajustes si no deseamos que el expediente comicial se desgaste aún más. 1. La spotización. Como se recordará, la reforma de 2007 estableció con razón que los partidos y sus candidatos deberían hacer campaña en la radio y la televisión utilizando los tiempos del Estado. Fue una medida que pretendía frenar la transferencia de recursos públicos hacia entidades privadas, ya que se contaba con el tiempo oficial suficiente para que las fuerzas en contienda… Bueno, termino. Bueno, las propuestas son dos. Una, mantener como hasta ahora que no se pueda comprar espacio en radio y televisión, pero que ese tiempo se distribuya una pequeña franja para spots, otras para programas unitarios de los partidos, donde estos puedan hacer planteamientos más complejos, más sofisticados, e incrementar de una manera sustantiva los debates entre candidatos. Hoy la legislación federal solamente hace alusión a dos debates presidenciales. Creo que deberían de debatir diputados, senadores y demás. Y la otra es la que tiene que ver con la administración de litigios en torno a la libertad de expresión y que va en el siguiente sentido, me quiero apurar. La verdad es que los causales por las cuales un partido puede pedir que se baje del aire un spot de un partido se han venido, digamos, ajustando. Hoy solamente queda la calumnia, pero el procedimiento es un procedimiento muy tortuoso, en el que desde mi punto de vista no tendría por qué participar el Instituto Nacional Electoral, sino ser un procedimiento que desahogue directamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque para eso son los tribunales, para desahogar los conflictos que se presentan entre dos o más partidos. Muchas gracias y perdónenme por haberme pasado.